Esta isla del fin del mundo fue el secreto mejor guardado de la corona española. Más tarde descubierto por bucaneros ingleses, sirvió como base para lanzar expediciones contra las colonias españolas en América del Sur. Según la leyenda, albergaría un fabuloso tesoro. Además, durante años, el náufrago más famoso de la literatura luchó por sobrevivir allí. Es Robinson Crusoe, quien le dio su nombre actual. Hoy, un equipo de científicos pretende desvelar los últimos secretos de esta misteriosa isla. Ubicada en el Océano Pacífico a 700 kilómetros de la costa chilena, esta isla volcánica muy escasamente poblada ha dado origen a una miríada de mitos y leyendas. Un equipo de investigadores de Horizon Diver decidió investigar su turbulenta historia. Este es el profesor Andrew Lambert, historiador naval del King's College de Londres. Y el profesor Hans Rudolf Borg, del Instituto de Investigación de Ecosistemas de la Universidad de Kiel. Lleva años llamando la atención de la comunidad internacional sobre la preocupante degradación del suelo y la vegetación en la isla Robinson Crusoe. En 2010, también fue escenario de un terrible tsunami. Junto con el biólogo Andreas Smith, quiere evaluar el alcance del daño. Otro objetivo motiva a los organizadores de la expedición. En efecto, esta pequeña roca perdida en el Pacífico tiene una dimensión histórica inesperada. Se dice que en la isla habría vivido quien inspiró el personaje de Robinson Crusoe. Por la fuerza de las circunstancias, este náufrago se ha convertido en un maestro en el arte de sobrevivir en tierra hostil. En tierra hostil. También se dice que aquí se esconde el legendario tesoro del Reino de España, que desapareció en condiciones misteriosas. ¿Qué esconden estas dos historias? ¿Cuál es el vínculo entre ellas? El profesor Andrew Lambert y sus compañeros geoarqueólogos intentarán resolver este enigma. La isla Robinson Crusoe se asienta sobre el Anillo de Fuego, un área de alta actividad sísmica y volcánica que rodea el Océano Pacífico. Hay grandes terremotos que casi siempre desencadena tsunamis. Así, en la mañana del 27 de febrero de 2010, un terremoto de magnitud 8,8 en la escala de Richter provocó una ola gigante de 12 metros de altura. Los residentes de San Juan Bautista fueron sorprendidos por el tsunami mientras dormían. 600 personas viven aquí en un pueblo. El puerto y todos los edificios a lo largo de la costa fueron destruidos. Esta isla aislada siempre se ha abastecido por mar. Tras el desastre, la Armada de Chile también aseguró el transporte de ayuda humanitaria y la evacuación de escombros. La bahía de San Juan Bautista, enmarcada por un abrupto relieve, suele ofrecer protección natural contra las tormentas, pero esa mañana gigantescas masas de agua arrasaron esta zona. El cementerio contiguo al pueblo quedó completamente sumergido. Las lápidas rotas dan testimonio de la violencia de las olas. Este es el tercer tsunami en 250 años.
Sin embargo, la destrucción provocada por el hombre a lo largo de los siglos ha tenido consecuencias mucho más graves. Todo empezó hace más de 4 siglos. En noviembre de 1574, la atalaya de un galeón español divisó tierra en el horizonte en medio del Océano Pacífico. El capitán Juan Fernández es un marinero experimentado. Inmediatamente comprende el valor estratégico de esta isla. Podría servir como base para el suministro de barcos y su tripulación. Una base para el abastecimiento de los barcos y sus tripulantes, abriendo así una nueva ruta marítima para los españoles, en lugar de navegar durante meses por las costas de Chile y Perú, enfrentando temporales y vientos contrarios, sería posible entonces navegar en el mar abierto y así llegar más rápido a su destino. Después de su largo viaje, Juan Fernández y sus hombres finalmente tienen la oportunidad de repostar en agua dulce. La isla está cubierta de bosques y esta madera, si es necesario, se utilizará para reparar barcos. Además, está lleno de frutos comestibles. Cuando Juan Fernández toma posesión de esta tierra en nombre de la corona española, es inviolable. A su regreso a España, Juan Fernández está lejos de ser recibido triunfalmente. Por el contrario, es citado ante el Tribunal de la Inquisición, que lo acusa de brujería. Nadie quiere creer que logró cruzar tan rápido a menos que hiciera un trato con el diablo. Eventualmente, el valor de su descubrimiento superará el cargo de brujería y escapará de la horca. Antes de este hallazgo, un buque mercante de la Armada Española tardó 3 meses desde Valparaíso en llegar al puerto peruano de Callao. Tomando la nueva ruta en mar abierto, ahora son suficientes 3 semanas para completar el mismo viaje. Una cosa está clara para los españoles, la existencia de esta isla debe mantenerse en secreto a toda costa. En el siglo XVII, la isla de Juan Fernández no existía oficialmente. Los españoles lo mantuvieron en secreto porque les abrió el camino para conquistar el Pacífico Sur. La isla de Juan Fernández no existía oficialmente. Los españoles lo mantuvieron en secreto porque les abrieron el camino para conquistar el Pacífico Sur. También se arriesgaron a permitir que los adversarios de España, los franceses, los holandeses y los ingleses, accedieran a las riquezas del Perú, atacaran las rutas comerciales españolas y desestabilizaran el reino. Era una amenaza para España. Si los españoles quieren tomar el control de la isla, deben colonizarla. En Bangkok Bay, científicos alemanes han comenzado estudios geológicos con la esperanza de encontrar pistas. Para ello, realizaron un corte vertical de 3 metros en el suelo, para desenterrar los estratos acumulados a lo largo de los siglos. Estos estratos cuentan la historia de un desastre ecológico. Abajo hay un gran pedregal debido al rompimiento de las olas y arriba una capa que contiene carbonilla. Se estima que data de un período comprendido entre 1591 y 1595. Esto corresponde exactamente a la época en que los españoles desembarcaron en la isla y talaron el bosque allí arriba. Se cree que la lluvia provocó deslizamientos de lodo en el suelo desnudo, luego la tierra se acumuló aquí. Cada uno de estos estratos corresponde a un episodio de un clima templado. Como resultado de la deforestación masiva, el suelo ha sido sometido a una intensa erosión.
Este fenómeno es especialmente llamativo en el sur de la isla, que en su día fue un auténtico oasis, en el que se encuentran miles de restos de raíces de todos los tamaños. Indican que una vez hubo un bosque denso y fértil. Este bosque ha sido destruido por las actividades humanas. Y poco a poco la tierra fértil dio paso a un desierto. Para alimentarse, los españoles introdujeron cabras en la isla que poco a poco se fueron comiendo toda la vegetación. Las fuertes lluvias provocan deslizamientos de tierra hacia el mar. Los españoles acaban desistiendo de colonizar esta tierra que se ha vuelto inhóspita. Solo las cabras permanecen y se multiplican. Cuando los filibusteros ingleses anclan en la bahía, después de los españoles, las cabras son un suministro bienvenido. El historiador naval Andrew Lambert también ha encontrado rastros de este episodio en los archivos de Londres. Un famoso filibustero inglés, William Dempere, entendió la importancia de esta isla. En su cuaderno de bitácora de 1681, escribe: después de esta larga travesía, nuestros hombres sufrieron el escorbat. Desembarcamos en la parte desértica de la isla el 11 de enero y cazamos cabras. Los rebaños son numerosos aquí, aunque no hay bosque ni agua dulce y la hierba es corta y seca. La isla se extiende sobre aproximadamente 12 lugares, y su relieve es muy abrupto. Tiene solo 2 bahías donde pueden atracar los barcos. Podían fortificarse con pocos medios, de modo que 50 hombres pudieran repeler fácilmente a 1000 españoles. Es a William Dempere a quien debemos la primera cartografía exacta de la isla. De repente aparecieron 3 velas en el horizonte. Notas William Dempere. 3 buques de guerra españoles. El galeón El Santo Cristo es el más grande, con sus 12 cañones. Aquí la bandera roja como señal de combate. William Dempere intenta en vano advertir al resto de la tripulación que queda en el barco, quienes no sospechan del peligro inminente. Demasiado tarde, los españoles abren fuego. Los ingleses se ven obligados a retirarse, pero se llevan su preciado mapa. En su cuaderno de bitácora, William Dempere inserta el mapa de la isla que constituye un punto de partida perfecto para expediciones de piratería contra Chile y Perú. Este cuaderno de bitácora será ofrecido al rey de Inglaterra, acompañado del mapa y un atlas de las costas de América del Sur. Descubrimos la isla secreta de los españoles, ilustrada a color y acompañada de un sinfín de detalles muy útiles. El mapa especifica, por ejemplo, dónde encontrar cabras, crustáceos y madera de construcción. Es en cierto modo un manual práctico para el uso de piratas para preparar sus expediciones de radias organizadas con una parte significativa del botín destinado al rey de Inglaterra. Este documento indica el itinerario para la conquista del Mar del Sur, anteriormente calificado como Closun Tide, el Mar Cerrado. La isla de Juan Fernández es la piedra angular de sus expediciones. Las rutas comerciales españolas ahora están muy amenazadas. Además, tras la muerte del rey Carlos II de España, estalló una disputa sucesoria que hizo que la situación política fuera inestable en el reino. En las colonias españolas de ultramar, la gente está preocupada por este vacío de poder. De hecho, la riqueza explotada en Chile y Perú corre el riesgo de caer en manos equivocadas.
Mientras se esperaba el regreso a la estabilidad, se decidió suspender el transporte regular de oro y plata y almacenar los tesoros de las minas de América del Sur en otros lugares. À cette fin, qu'y a-t-il de mieux qu'une île déserte située? Cuando Inglaterra se enteró de esta decisión, su reacción fue inmediata. En los archivos nacionales británicos hay una colección de cartas que dan la orden de capturar barcos españoles. En 1703, en el espacio de 6 meses, más de 150 barcos ingleses fueron enviados a saquear las colonias españolas. Un hombre llamado Alexander Selkirk que se dedica a bordo de uno de sus barcos, el Cinco Ports. Este marinero escocés de 27 años espera enriquecerse rápidamente con su parte del botín. Desde Inglaterra, los 5 puertos navegan hacia el Cabo de Hornos en el extremo sur de Tierra del Fuego. El capitán pretende lanzar su ataque contra las costas de América del Sur desde la isla Juan Fernández. Pero a bordo contamos sin la presencia de un enemigo invisible, el Tarret, ese vidrio que cava galerías en los bosques sumergidos y asola los barcos. Es una pesadilla para Alexander Selkirk. Imagina que ha pasado lo peor y que el barco se va a hundir. Para él, la única forma de escapar es reportarse en la isla de Juan Fernández. Intenta convencer a sus compañeros de la necesidad de reparar el barco. Está dispuesto, si es necesario, a oponerse a las órdenes del capitán, llegando incluso a considerar un motín. Pero ninguno de sus camaradas lo apoya. Y en octubre de 1704, el capitán tomó una decisión radical. El marinero escocés desembarcó en una isla desierta a 12.000 kilómetros de su tierra natal. Con todo, se quedó con un hacha, un rifle con algunas municiones, una libra de pólvora, una Biblia y un cofre con sus efectos personales. Un rifle con algunas municiones, una libra de pólvora, una Biblia y un cofre con sus efectos personales. Loco de rabia y desesperación, Alexander Selkirk, sin embargo, está convencido de que otro barco inglés pronto atracará en la isla y lo llevará a bordo. Todos los policías bustier se detenían en Juan Fernández. Selkirk pensó que se quedaría aquí unos meses y así evitaría el hundimiento de su barco. Pero estaba equivocado. De hecho, ningún barco iba a pasar durante 4 años. Por miedo a los españoles, Alexander Selkirk decide internarse para refugiarse. Todo lo que queda es su cofre, que esperaba llenar con el botín español. Solo en una isla desierta, situación que prefigura la de Robinson Crusoe. El trágico destino de Alexander Selkirk inspiró al novelista Daniel Defoe, donde vivió durante esos 4 años. Quizás en buenas aguas, en las empinadas laderas que rodean el actual puerto. Esto se supuso una vez. El equipo de investigación se dirige al lugar presentado por la Oficina de Turismo de Chile como el hogar del verdadero Robinson. Pero se desilusionan cuando descubren el lugar. Mira esas enormes paredes. Hay 4 capas de piedra. Es demasiado grande para un hombre. Podríamos acomodar a 4 personas. No es el tipo de lugar donde se refugiaría un hombre que espera un bote. No. Son pesados y gruesos. Están trabajados toscamente.
Parecen recipientes para almacenar agua potable en los barcos. Selkirk no vivía aquí. Este es probablemente el lugar donde los españoles establecieron su campamento. Estamos en el camino equivocado. No, no es el campamento de Selkirk, eso es seguro. Da bastante españoles de alrededor de 1750. Tienes que encontrar un arroyo. Selkirk debe haberse asentado cerca de un punto de ducha. Sin duda, Alexander Selkirk ha encontrado el lugar ideal. La ubicación exacta de este lugar sigue siendo desconocida. Pero podemos hacernos una idea gracias al testimonio de las personas que acudieron en ayuda de los marineros y gracias a su propia historia. Es un lugar fuera de la vista, en el corazón del bosque, en un claro apacible bordeado por un pequeño riachuelo de aguas cristalinas. Una descripción romántica para un lugar igual de romántico. La mayoría de la gente llega a la isla en busca de Robinson, el personaje romántico. Pero estamos buscando hechos concretos. ¿Qué le sucedió a Selkirk durante los 4 años y 4 meses que pasó en esta isla desierta? ¿Dónde vivió? Como esta isla es muy empinada, uno realmente se pregunta dónde vivió. Se dice que el punto de observación de Alexander Selkirk estaba ubicado en la parte superior de esta roca. Richie ya me adora allí, pero ¿es realidad o ficción? Robinson Crusoe, el personaje de la novela, describe el camino que conduce a este punto de observación. Todas las mañanas subía a la cima del cerro, situado como a 3 leguas de mi castillo. Había apodado mi campamento de esa manera para detectar un posible barco que se acercaba a la isla. No puedes ver ningún barco desde aquí. La vista está bloqueada por esta cadena montañosa. Y allá vemos venir los navíos españoles solo cuando doblan el cabo. No era un punto de vista ideal para Selkirk. Es un buen escenario para Robinson Crusoe. Una vista de Robinson Crusoe. Así que de la imaginación de Daniel Defoe. Por otro lado, sabemos que Alexander Selkirk lee la Biblia regularmente para no olvidar su inglés. En la novela, Robinson hace las paces y pasa de ser un aventurero sin escrúpulos a ser un verdadero cristiano. Cada mañana y cada noche, leo la Biblia y pienso en las travesuras de mi vida pasada. Me arrepiento y quiero hacer penitencia. La isla se ha convertido en una utopía romántica. Ya no es donde sobrevivió Selkirk, se ha convertido en el escenario de las aventuras de Robinson. Hizo su fortuna aquí y luchó por su libertad. Pero claro, nada de esto es cierto. La verdad es algo diferente. La lucha diaria del marinero por sobrevivir no deja lugar para el romance. En caso de que resultara gravemente herido, se quedó con una última bala, según consta en los relatos de sus rescatistas. Eso es lo que quiero dejar. Daniel Defoe s'est largement inspiré des récits en question, añadiendo su toque personal. Así, Robinson Crusoe intenta salvar a su sirviente Viernes de los caníbales, y al hacerlo, le toca a él cazar. Pero nunca ha habido un caníbal en la isla de Juan Fernández. Aquí se encuentra el edificio del Archivo General de Indias de Sevilla, en el que destaca la colección de documentos sobre las colonias españolas de ultramar. Aprendemos quién persiguió a Alexander Selkirk durante una persecución. No eran caníbales, sino españoles.
Aquí se encuentra el edificio del Archivo General de Indias de Sevilla, en el que destaca la colección de documentos sobre las colonias españolas de ultramar. Aprendemos quién persiguió a Alexander Selkirk durante una persecución. No eran caníbales, sino españoles. Los investigadores descubrieron un documento relativo a un consejo de guerra que informa de los hechos en cuestión. Se trata de una acusación contra Thomas Stradlin, el capitán del barco inglés Cinco Ports, que por cierto acabó hundiéndose frente a las costas de Chile asolado por unos cristales. Durante su interrogatorio, Thomas Stradlin confiesa haber abandonado a un tal Alexander Selkirk en la isla desierta de Juan Fernández. ¿Será por eso que los españoles envían 3 barcos de guerra a la isla? ¿Habría organizado una partida de búsqueda para sacar a un solo hombre? Este exceso de medios parece desproporcionado. Pero obviamente, la presencia de un solo inglés en la isla les parece insoportable. Alexander Selkirk conoce el terreno mejor que nadie y desaparece en el bosque como por arte de magia. Finalmente los españoles se rinden y abandonan la búsqueda. Pero cuando levantan la tinta, Alexander Selkirk se enfrenta a un problema de una magnitud completamente nueva, la soledad. Estos rescatistas informan que luchó desesperadamente con la melancolía. A veces trataba de distraerse grabando su nombre en los troncos de los árboles o contando el tiempo que ya había pasado en la isla, porque había hecho un calendario. No queda rastro de esta línea de tiempo, pero los científicos están recurriendo a otros métodos para investigar. Es probable que la botánica nos lleve tras los pasos de Selkirk. Si podemos localizar algunas plantas, podremos identificar dónde vivía en la isla. Gracias al relato de sus salvadores, sabemos que Alexander Selkirk vivía exclusivamente en la parte boscosa de la isla. Según algunos relatos, él mismo construyó 2 chozas en el bosque y las cubrió con pasto largo y blanco y pieles de cabra. En ese momento, la erosión de la parte sur de la isla ya estaba muy avanzada. Por lo tanto, hoy en día los científicos pueden restringir su investigación a la parte norte. Los testimonios sobre Selkirk a menudo mencionan el sándalo. Debe haberlo usado para hacer su choza y sus movimientos. Hace 4 o 5 siglos, el sándalo crecía aquí en abundancia, ya que estamos en la zona de transición entre la parte seca y la húmeda de la isla. Esta variedad desapareció porque los árboles fueron talados por nativos en los siglos XVIII y XIX. Por lo tanto, el sándalo ya no se puede utilizar como pista para encontrar el campamento de Selkirk. Por otro lado, sabemos que existió en la isla un lugar llamado la Bahía de Santal. Quizás esta variedad de árboles estaba muy presente allí. La Bahía de Santal todavía aparece en este mapa que data de 1835 aún hasta la... Sin embargo, hasta ahora no se ha encontrado allí ningún rastro del campamento de marineros escoceses. ¿Por qué es tan singular la aventura de Alexander Selkirk? Porque prefiere caminar descalzo, considerando sus zapatos como vestigios de su vida pasada. Porque cree que vive fuera del tiempo y todavía quiere poner al día su calendario. Perdió el uso del habla. Se viste con pieles de cabra, lo que le da un aspecto más salvaje que los animales que come.
¿Por qué este personaje convertido en un maestro en el arte de la supervivencia ocupa un lugar especial en la literatura? ¿Será porque ha vuelto a ser un buen salvaje? ¿Porque sobrevivió como un hombre del bosque en esta isla de relieves atormentados, arriesgándose? Cada vez menos de su claro, el único recuerdo de su vida del pasado es esta brújula de navegación, un instrumento que ahora es totalmente inútil para él. Bajo la pluma talentosa de Daniel Defoe, este marinero desconocido se ha convertido en el famoso Robinson Crusoe. Algunos dicen hoy que habría vivido en una cueva, no lejos de la playa, en lugar de Puerto Inglés, la bahía de los ingleses. Esta cueva no existía en la época de Selkirk. Es poco probable que estableciera un campamento aquí. Es más como Robinson Crusoe. Y la cueva forma parte del folclore de la isla. Si Selkirk hubiera visto un barco de English Bay, habría tenido que cruzar las montañas y los bosques en la oscuridad de la noche y subir a la cima para encender una luz de socorro. Le habría llevado 3 o 4 horas. Por lo tanto, esta cueva no podría ser el campamento de Selkirk. La noche del 2 de febrero de 1709 sucedió lo inesperado. El náufrago involuntario finalmente ve un barco en el horizonte. Cree reconocer un edificio inglés, o eso espera después de tantos años. De hecho, es un barco de bucaneros ingleses, el Duque, que navega fuera de la isla. El vigilante nocturno detecta un incendio sospechoso en la playa. El capitán decide apagar todas las luces inmediatamente. Alexander Selkirk ha estado esperando este momento durante 4 años y 4 meses. El fin de su cautiverio. Pero su esperanza es de corta duración. Esa noche, ve el barco zarpar y desaparecer en la distancia. Desaparece demasiado lejos. Al día siguiente, el marinero ha estado prisionero en la isla durante 1583 días. Pero el día que tiene por delante será el más hermoso de su vida. El buque regresó a la bahía y la tripulación botó un bote. El Dr. Dover, el médico del barco, insiste en desmontar. Quiere absolutamente explorar esta isla a pesar de los intentos del capitán Pauland Suade. Durante esta expedición, espera descubrir una especie nunca antes estudiada. Si es posible, un homófero, un hombre salvaje. Se cree que este individuo camina a 4 patas, no puede hablar, tiene el pelo desgreñado y se comporta como un animal. Tal es el retrato del legendario hombre de los bosques. De repente, la tripulación ve una extraña criatura en la orilla. En el último momento, el Dr. Dover logra evitar que uno de los marineros le dispare al salvaje. El cuaderno de bitácora relata en detalle las circunstancias de este contra y el rescate de Selkirk que casi llega a su fin. William Dampier y Woodes Rogers escribieron el relato de su encuentro con Selkirk. Aprendemos que el campamento estaba bastante cerca de la playa. Llevó alrededor de 1 hora de ida y vuelta a llegar allí. Selkirk se había instalado en un prado que había cercado. Allí había construido una choza de madera cubierta con pieles de cabra y calafateada con gente. El equipo de investigadores decide avanzar tierra adentro siguiendo el camino que tomaron los marineros ingleses cuando partieron en busca de Alexander Selkirk.
Mencionaron un arroyo cerca del campamento similar al que los científicos están caminando hoy. El arroyo los lleva a un claro cubierto de juncos blancos. Se supone que es esta variedad la que Selkirk usó una vez para construir su cabaña. Según la bióloga Andrea Smith, esta es una pista importante. De hecho, esta hierba no crece en ningún otro lugar de la isla. El profesor Hans Rudolf Borg espera encontrar pistas sobre la presencia de Selkirk bajo tierra. Y, en efecto, encuentra restos de carbón vegetal que sugieren la presencia del marinero escocés. El profesor Lambert también parece convencido. Debe estar aquí. Todo encaja. Están estos blancos y se cumplen todas las condiciones. Realmente es el tipo de lugar que le encantaría a cualquier náufrago. Ofrece unas condiciones ideales y no tiene igual en el resto de la isla. Ya pasó mucho tiempo antes de la llegada de los españoles. Este claro es simplemente perfecto. Allí se pueden cultivar hortalizas, es abierto, protegido por el bosque cerca del mar, también cerca de las montañas para ir a cazar cabras. Además, ofrece un buen punto de vista solo un poco más alto. Puedes mirar hacia allí. Perfecto. L'équipe de chercheurs est enfin parvenue à identifier l'emplacement du campement d'Alexander Selkirk. En 1709, a bordo del Duque, el desafortunado marinero finalmente regresó a su tierra natal. Hoy su cofre se conserva en Escocia, como una preciosa reliquia. En 1719, el escritor Daniel Defoe se inspiró en Alexander Selkirk para crear el personaje de Robinson Crusoe. Sobre este tema, recogimos el testimonio de David Caldwell, conservador del Museo Real de Escocia en Edimburgo. Es difícil imaginar que un escritor como Daniel Defoe no haya conocido personalmente a Selkirk. Solo hablábamos de él en el pueblo y todos lo conocían. Su historia fascinó a las multitudes. A Defoe le interesaban los piratas, había escrito otras cosas sobre este tema y Selkirk era sin duda una mina de información para él y no solo para su novela Robinson Crusoe. ¿Qué extraordinaria historia le cuenta Alexander Selkirk a Daniel Defoe para convertirse en el héroe de su novela? El marinero probablemente evoca los fabulosos tesoros del Nuevo Mundo y el viaje que hicieron los españoles para traer sus riquezas a casa. Partiendo de Callao en Perú, llegan a Portobelo donde toman el relevo los barcos de guerra para transportar los tesoros del virrey de España a la costa caribeña de Panamá. Organizados en un convoy, cruzaron el Atlántico con destino a Sevilla. Allí les espera el rey Felipe V de España. Necesita grandes cantidades de oro y plata para llevar a cabo sus guerras. Para llevar a cabo sus guerras contra los Países Bajos e Inglaterra. Por lo tanto, tiene una necesidad vital de los tesoros de América del Sur que se acumulan en la Torre del Oro en Sevilla. Hasta el día en que se agoten las reservas, porque ya no llegan los galeones. ¿Dónde se guardan todos estos tesoros? Se menciona un nombre varias veces. Diego Ladrone de Guevara, rector de la Universidad de San Cristóbal, cabeza de la Iglesia Católica Romana de Chile y Perú y virrey de España.
Aumentó la explotación de las minas sudamericanas en beneficio de su país, y sin duda también para su cuenta personal. La guerra le proporciona un buen pretexto para mantener la riqueza en su propia zona de influencia. Pero en 1713, el rey de España frustró sus planes. Al final de la guerra, cuando las rutas marítimas se habían vuelto más seguras, Felipe V exigió la repatriación de sus tesoros desde Sudamérica. Incluso envía barcos de su propia flota para transportarlos. Según fuentes históricas, toda la flota se hundió en 1715, hundiendo el tesoro hasta el fondo del océano. Luego, el rey ordena la mayor operación de rescate del siglo sin éxito. Hace que Diego Ladrone de Guevara asuma la responsabilidad de este naufragio. El auto de acusación contra este último se conserva en el Archivo General de Indias de Sevilla. En 1716, el virrey de España fue acusado de fraude y malversación de fondos. Fue condenado y luego enviado al exilio en México. El botín robado de las colonias de Perú y Chile jamás será encontrado, como tampoco las joyas del Ecuador. Los piratas ingleses lo llaman el tesoro perdido de Veracruz. Se dice que descansa en algún lugar del fondo del océano. Pero nadie sabe más. Bernard Kaiser, cazador de tesoros, partió tras la pista de estas fabulosas riquezas. El tesoro consta de 800 bolsas de oro, 160 cofres llenos de monedas de oro y plata, 20 barriles de piedras preciosas, 200 lingotes de oro y un cofre que contiene una rosa de oro y esmeraldas. Es un buen botín. No buscamos una aguja en un pajar. De hecho, buscamos la bota entera. A finales de la década de 1990, Bernard Kaiser contrató a trabajadores de la región para iniciar unas gigantescas excavaciones en Puerto Inglés, la bahía de los ingleses. Los hombres deben cavar cada vez más profundo en la roca. Bernard Kaiser está convencido de que encontrará el tesoro que se dice está enterrado en algún lugar del fondo de esta cueva. Quiere como prueba la copia de una carta que data de 1751, en la que un capitán inglés afirma haber descubierto en la cueva una entrada secreta que conduce al tesoro y haber volado la roca para acceder a ella. Para llegar allí, habría desenterrado lingotes de oro y otras maravillas. En su carta, elabora una lista detallada del contenido de las cajas, que luego lo habrían enterrado cerca de la cueva. Esta carta firmada por el capitán Cornelius Webb está dirigida a Lord George Hanson. Una vez más, la línea entre la leyenda y la realidad se difumina. Lord George Hanson realmente existió y vino a esta isla. El profesor Hans Rudolf Bork inspecciona la costa donde los barcos. Y vino a esta isla. El profesor Hans Rudolf Bork inspecciona la costa donde atracaron los barcos de Lord Hanson en busca de rastros de su campamento. Ahora sabemos que los barcos de Lord Hanson anclaron aquí. Deducimos que allí instaló su fragua y batería. Mi colega Hans está examinando el muelle donde los canales traían marineros enfermos y reponían agua dulce. No se ha encontrado nada en el lugar del desembarcadero excepto esta pieza de metal hundida a 3 pies de profundidad que data de la época de Lord Hanson. ¿Qué opinas? Parece una pieza de aparejo o el carro de una pieza de artillería. Resumo, encontramos el lugar de atraque, la ubicación de la batería y la fragua. Seguramente Lord Hanson había establecido allí su campamento.
¿Por qué Lord Anson zarpó hacia esta isla perdida en 1740? ¿Y por qué se queda allí durante 3 meses? ¿Es para reparar los barcos y cuidar a los enfermos? Durante este periodo, los archivos revelan que inspeccionó minuciosamente la abadía y los sitios de fondeo antes de establecer un levantamiento topográfico. Encuesta topográfica. Según la versión oficial, se supone que Lord Anson preparará un ataque a gran escala contra las posesiones españolas en América del Sur. Para ello, le acompaña todo un equipo de topógrafos, diseñadores y científicos. Durante 3 meses, recopilan una gran cantidad de información sobre la isla antes de cartografiarla. Antes de mapearlo. Esta isla dio acceso a todos los tesoros de las colonias españolas en América del Sur. Esta es la razón por la que los ingleses regresaban allí con regularidad. La isla servía como base de abastecimiento, lo que les permitía interceptar barcos que seguían la ruta Lima-Colón-Panamá y luego se dirigían a España. El tesoro no está aquí, pero la isla es la primera. Este fue el caso en España. El tesoro no está aquí. Pero la isla es el primer paso para apoderarse de ella. Los científicos regresan a Puerto Inglés, donde Bernard Kaiser lleva años cavando la tierra en busca del tesoro. Busca marcadores que indiquen la presencia de españoles e ingleses. Según él, la orientación de los barriles es un índice convincente. Los científicos lo ven como una de las consecuencias del tsunami de 1751. Es raro. Este cañón no apunta hacia el mar sino hacia la tierra, hacia la cueva. Ciertamente no estaba orientado de esa manera originalmente. Los cañones apuntan a la caverna. En la pared interior hay inscripciones que, según Bernard Kaiser, ofrecen indicaciones adicionales sobre el tesoro. Pero tras un estudio más detallado, resulta que estas inscripciones datan de una época mucho más reciente. Los investigadores también descubrieron rastros que indicaban que se habían movido y sacado objetos muy pesados de la cueva. También parecería que la entrada se ha ensanchado. Nuestro estudio arqueológico reveló que en este lugar hubo excavaciones en la primera mitad del siglo XVIII. En la zona empinada de la parte trasera se observaron huellas de acuñamiento de postes. Aparentemente, llevábamos cargas pesadas. Y otras pistas, encontramos clavos torcidos, que probablemente cerraron las tapas de la cajuela y que fueron arrancadas. El equipo estadounidense encontró otras pistas tendientes a probar que la tierra fue excavada durante la época del virrey Diego Ladrón de Guevara. La tapa superior se ha limpiado por completo. Según Bernard Kaiser, fue para enterrar el tesoro allí en un lugar seguro. Podría tratarse del famoso botín que aquí fue enterrado, en lugar de ser entregado a su destinatario, el rey Felipe V de España, precisamente en el lugar que hoy se presenta como la cueva de Selkirk. Todo lo que sabemos es que se ha investigado mucho allí. Por aquí pasaron los ingleses, luego los españoles. También había un bastión con armas, pero todo fue arrasado por el tsunami. Así que el misterio permanece. Tal vez había un tesoro, pero nadie lo encontró. Solo Cornelius Webb podría haberlo descubierto y luego enterrado de nuevo. Al menos eso es lo que le dijo a Lord Anson en su carta.
También ha elaborado un inventario detallado. Cientos de bolsas que contenían doblones españoles, lingotes de oro, monedas de plata, varias cajas llenas de esmeraldas y rubíes. La lista es larga. Pero un motín amenaza con estallar. Cornelius Webb, por tanto, no puede asegurar el transporte del tesoro y se ve obligado a abandonarlo en la isla. En su carta indica que el escondite está a 150 metros de un promontorio en dirección a la piedra amarilla a la altura de Souba, una estrella de la constelación del Escorpión. ¿Dónde más puede estar este lugar si no es en la bahía donde Bernard Kaiser lleva a cabo su investigación? Los mapas del siglo XVIII indican otra bahía ubicada en el sur de la isla, llamada Bahía Herradura, la bahía de la Herradura. Ahora bien, la expedición de Cornelius Webb ha sido acertadamente llamada Expedición Horsu. La similitud entre estos dos nombres sugiere que la bahía en cuestión es una pista seria. La relación entre Lord Anson y Robinson Crusoe Island ahora está establecida. Sin embargo, como los registros que informan no mencionan al capitán Webb, es difícil creer la leyenda sobre el tesoro. Ahora los científicos quieren saberlo con certeza. Los hombres de San Juan Bautista, que echan una mano en la expedición, han apodado a nuestros investigadores los cazadores de leyendas. Estos últimos ya han proyectado la vida de Alexander Selkirk y las aventuras románticas de Robinson Crusoe. Ahora es el turno de la leyenda del tesoro. Estudiando una vez más la famosa carta en detalle, el profesor Andrew Lambert encuentra un hecho inquietante. La carta original relacionada con esta expedición fue copiada en la década de 1950 y luego destruida. Todos los historiadores te dirán que algo anda mal, porque el texto no es consistente. Probablemente fue escrito por un estadounidense contemporáneo, sin saber que el título